Hola a todos, buen día. Voy a explicar en este video la segunda parte de movimiento de proyectiles. En clase estuvimos viendo cómo resolver problemas de tiro horizontal. Ahora vamos a ver un poquito sobre el tiro oblicuo. ¿Okay? El tiro oblicuo, ya lo habíamos comentado en clases pasadas, es cuando es ese movimiento que se realiza cuando arrojamos un objeto con un ángulo determinado, ¿sí? Con un ángulo diferente a 0. Bien, entre 0 y 90, ¿no? Y porque sabemos si lo tiramos a 90 grados es tiro vertical, entonces ya no es tiro oblicuo. Vamos a, para que quede un poquito más claro, vamos a explicar un problema, un ejemplo. Y este ejemplo me gusta usarlo mucho porque es un poco largo, pero habla bastante, habla muy bien sobre eso, o trata de explicar muy bien lo que es el tiro parabólico y el tiro oblicuo. Bien, el problema que vamos a estar viendo es el siguiente. Un jugador patea un balón de fútbol en un ángulo de 37 grados con una velocidad de 20 metros sobre segundo, como se muestra. Calcula, inciso A, la altura máxima, inciso B, el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo, inciso C, a qué distancia golpea el suelo, inciso D, el vector velocidad en altura máxima, e inciso E, el vector aceleración en la altura máxima. Se supone que el balón pierde contacto con el pie al nivel del suelo, ignora la resistencia del aire y la rotación del balón. Bueno, entonces, ¿qué hacemos antes de resolver un problema? Pues lo leemos y lo entendemos, ¿no? Tratamos de comprender, analizar lo que dice el problema. Vemos que pues, es un jugador que está pateando un balón de fútbol con un ángulo de 37 grados y una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, ¿sí? Nos pide calcular la altura máxima a la que va a llegar el balón, ¿sí? La posición en Y final en altura, e inciso B, el tiempo transcurrido antes de que toque el balón en el suelo, ¿sí? El tiempo de trayectoria, por decirlo completo. A qué distancia golpea el suelo, su alcance horizontal y la velocidad que va a tener en su altura máxima, cuál es, y también su aceleración que va a tener ese mismo punto en altura máxima. ¿Okay? Para empezar, ya empezamos, ya definimos el problema, ya lo analizamos. Sigue dibujarlo, ¿no? Entonces, aquí ya tengo mi dibujo, más o menos ahí lo traté de hacer. Ok, está mi balón que tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo y también con un ángulo de 37 grados. Ok, bueno. Entonces ya tengo velocidad, tengo el ángulo, esta es mi trayectoria que va a formar el cuerpo, ¿sí? Yo sé que esta es mi posición inicial en X y esta va a ser mi posición final, que es una de las cosas que voy a buscar. ¿Ok? Y así también esta es mi posición inicial en Y. ¿Ok? En este punto de aquí. Justo aquí. ¿Sí? Es mi origen. ¿Sí? Aquí es mi X es 0 y también mi Y inicial es 0. Y uno de los puntos que tengo que encontrar es calcular la altura máxima. Entonces puedo decir que en este punto de acá arriba, que es mi altura máxima, de aquí es la altura máxima. Esta Y de acá, ese cambio de posición en Y, sería mi altura máxima, ¿no? Bueno, también recuerdan lo que habíamos dicho del tiro oblicuo. Como tiene un ángulo, no podemos utilizar esa velocidad inicial así como así. Recuerden que tenemos que hacer análisis en X y en Y, sacar velocidades en X, sacar velocidades en Y.
Entonces no podemos utilizar esa velocidad nada más porque sí. Bueno, así como está, tenemos que separarla, tenemos que dividirla en dos. Recuerden que este vector es un vector unitario y como va para la derecha también va hacia arriba. Entonces, por lo tanto, tiene dos componentes. Uno en horizontal, que sería en las X, y uno vertical, que es en las Y. Entonces, voy a proceder a dibujarlos para que quede un poquito más claro. Entonces, este de aquí es su vector en X, vector inicial en X, y para acá arriba es su vector inicial en Y. ¿Sale? Bueno, ahora sabemos que, bueno, como todo este movimiento está dado por velocidad en X y velocidad en Y en dos dimensiones, entonces sabemos, por ejemplo, que aquí también va a haber un vector en X y también va a haber un vector en Y de la velocidad. Aquí en su punto máximo, acuérdense de lo que les comenté, que en su punto máximo, ¿qué pasaba con la velocidad? La velocidad, pues, sigue habiendo velocidad en X, sigue habiendo velocidad en Y. ¿Qué pasa con la velocidad en Y? Se vuelve cero. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su velocidad deja de existir, su velocidad en Y deja de existir cuando llega a su punto máximo. Recuerden que llega a su punto máximo, ya no sube ni baja. Por un momentito ya deja de subir y todavía no baja para después caer, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese punto donde toca su altura máxima, su velocidad en Y es cero. Por eso es que no la dibujamos. Pero sí sigue existiendo una velocidad en X. Entonces ahora empieza a caer. La velocidad en X sigue siendo la misma. Recuerden que los movimientos horizontales en movimiento de proyectiles, la velocidad es constante. La que cambia es la velocidad en Y, ¿no? ¿Por qué? Porque está siendo afectada por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Bien. Ahora la velocidad en Y va hacia abajo, ¿no? ¿Se fijan? Antes la primera mitad de la parábola, el movimiento vertical, la velocidad en Y, por ejemplo, es hacia arriba. Ahora la velocidad en abajo, ¿no? Ok, entonces aquí siguiendo velocidad en X y velocidad en Y. Bien. Ahora sí, ya tengo dibujado mi problema. Okay, ya hice un poquito de análisis en el dibujo sobre algunas cosas que voy a estar viendo. Ahora sí, procede a realizar las fórmulas. Bien, recuerden que vamos a hacer análisis tanto en X como en Y. Vamos a primero hacer análisis en movimientos en X. Movimiento en X. ¿Qué voy a poner aquí en movimiento en X? Voy a poner todo lo que esté relacionado con las X, todo lo que esté siendo afectado en el eje horizontal. Podría empezar por las posiciones, ¿no? Posición inicial en X, dijimos que es 0, ¿sí? Aquí está el origen, entonces es 0. La posición final en X la desconozco, pero la voy a encontrar. ¿Qué otra cosa en X puedo poner? La velocidad, ¿no? La velocidad inicial en X. Ok, no sé si recuerdan, pero habíamos visto unas fórmulas que hablan precisamente sobre cómo sacar esos componentes, ¿sí? Que un vector, ¿sí?, con un ángulo determinado, θ, tiene dos componentes, ¿no? Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Sí? ¿Ok? Por trigonometría yo puedo calcular este vector de aquí y este vector de acá. ¿Ok? Sabiendo, o bueno, siendo el ángulo,
que se forma entre la horizontal y el vector unitario y el vector unitario. ¿Okay? Entonces, yo conozco mi ángulo y también conozco mi vector unitario, por lo tanto puedo sacar esas velocidades, esos componentes. ¿Okay? Entonces, tengo la fórmula que hice, que también ya se las había comentado, que para sacar la componente de x de la velocidad inicial de ese vector unitario, tengo que multiplicar el vector unitario por el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Entonces, por ahí si sustituyo, y tengo ya los valores, si sustituyo, el vector unitario es de 20 metros sobre segundo. Entonces pongo 20 metros sobre segundo por el coseno del ángulo θ, que es 37 grados. ¿Okay? Entonces tengo que mi velocidad inicial en x es 15.97 metros sobre segundo. ¿Okay? Esa es mi velocidad en x inicial, que también es la misma que la velocidad final en x, ¿no? Recuerden que el movimiento en x, toda la velocidad en x es constante. Entonces, por lo menos en cualquier punto va a haber 15.97 metros sobre segundo en las x. Bien. ¿Qué otra cosa puedo poner en x? Bueno, si mi velocidad es constante, que es lo que estoy diciendo aquí, la aceleración que va a ser, la aceleración en x va a ser 0 también. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya tengo todo lo necesario para el movimiento de x, todo lo que involucra. Perfecto. Por ahí también tengo un tiempo que no lo desconozco, ¿no? Ahora sí, los movimientos en y. Movimiento en y. En los movimientos en y, ¿qué voy a poner? Voy a poner todo igual, todo lo relacionado, pero ahora con el movimiento vertical, ¿sí? Con las y. Pues podría empezar también con las posiciones. Sé que posición inicial en y es 0. ¿Okay? Sí, aquí está mi posición inicial. También, como este es mi origen, este de aquí es mi origen, pues ese es la posición inicial de y también, que es 0. Entonces, ¿cuál sería mi posición final en y? La desconozco, pero algo me gustaría que quede claro en este punto. La posición final en y va a depender mucho del análisis. Sí, a lo mejor yo puedo decir que yo quiero que este de aquí sea mi posición final, o esta acá sea mi posición final, o justo aquí en este punto sea mi posición final, pero la verdad que no, pues depende mucho del análisis, ¿sí? Del tiempo que vayamos a usar para calcular esa posición, ¿sí? A 2 segundos, ¿dónde quedó? ¿Cuál su altura max? ¿Cuál fue su posición final en x? En y, perdón. A 0.5 segundos, ¿cuál fue su altura máxima? Bueno, su altura a la que llegó en ese tiempo. ¿Okay? Bueno. Depende mucho del análisis, del tiempo que vayamos a tomar o escoger, el intervalo de tiempo que vamos a escoger para determinar esa y final. ¿Okay? Pero, bueno, por lo pronto, y porque el problema nos lo pide, vamos a tomar nuestra y final como la altura máxima. Entonces, esta de aquí, esta, mira, ¿ok? ¿Sí? Esa va a ser nuestra y final, que no la conocemos, ¿no? No la conocemos. ¿Qué otra cosa en y puedo poner? Tengo una velocidad inicial también en y, ¿sí? Ok, recuerden este gráfico, este aquí. Ok, bueno, ya calculamos esta componente en x,
que fue 15.97. Ahora vamos a buscar esta componente en y, ¿sí? Bueno, y la fórmula con la que vamos a encontrar es muy similar, solo que en vez de seno, de coseno, va a ser el seno. Vamos a multiplicar el vector unitario de la velocidad por el seno del ángulo. ¿Okay? Sé que mi vector unitario, este aquí, es de 20 metros sobre segundo. Entonces aquí le voy a poner 20 metros sobre segundo por el seno de 37 grados. ¿Okay? Teta es de 37, aquí lo vimos en el primer dibujo. Aquí está, vector unitario de 20 metros sobre segundo y teta de 37 grados. ¿Okay? Bueno, entonces ahora sí, la velocidad inicial de y es igual a 12.03 metros sobre segundo. Bien, ya tengo mi velocidad inicial en y. Como en el movimiento vertical sí cambia la velocidad, sí, la velocidad ya no es constante, sí cambia. ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces sí tengo una velocidad final en y, pero también la desconozco, no puedo saber cuál es. La puedo calcular, sí, pero igual depende del análisis, depende del tiempo que yo quiera, en qué tiempo quiero saber esa velocidad. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra cosa en y? Bueno, tenemos también, acuérdense que tenemos una aceleración, que es la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, bien. Y ese fue mi movimiento en y. Ok, entonces ya tengo mis movimientos en x. Ok, ya tengo mis movimientos en y. Ahora sí, voy a pasar a buscar las fórmulas que me sean necesarias para resolver lo que me pide el problema. El inciso A me pide calcular la altura máxima a la que va a llegar este cuerpo, ¿no? Ok, aquí lo voy a poner. Inciso A, altura máxima. Entonces, si hago un pequeño dibujito de lo que está pasando, ok, este es el balón, okay, se está moviendo, hace más o menos algo así, y luego cae, ¿no? Entonces, la altura máxima de ese objeto va a ser hasta lo más alto que pueda llegar, ¿no? Y representado en su trayectoria va a ser este punto de aquí. Aquí miro. ¿Okay? Entonces después de aquí es lo más alto que va a llegar y después de aquí va a caer. Entonces esa es su altura máxima. Eso es lo que yo voy a buscar. ¿Sale? ¿Okay? Entonces este punto de aquí va a ser mi y final. ¿Okay? Entonces si yo sé que ese es mi punto que voy a buscar, la y, entonces tengo que buscar una fórmula que me diga o que pueda usar para encontrar una y final. Entonces por ahí tengo que dice y igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Okay? Bueno, de aquí tengo la y final, pues lo que voy a buscar. La y inicial la tengo, sí, es 0. Aquí está, mira, 0. Aquí está, ¿sí? Posición inicial en y está en el origen, por lo tanto es 0, ¿no? Entonces, sí la tengo. Tengo la la velocidad inicial en y, sí, aquí está, 12.03 metros sobre segundo, sí la tengo. Tengo la gravedad, sí, sí la tengo. ¿Y el tiempo? El tiempo no lo tengo. ¿Ok? Bueno, me puede servir, pero necesito saber el tiempo en el que va a llegar a ese punto, ¿sí? No ocupo el tiempo que va a ser en toda la trayectoria ahorita. Yo ahorita, para saber la altura máxima, la altura en ese punto de hasta arriba, necesito saber cuánto tiempo va a ser a llegar a ese punto.
¿Ok? Entonces tengo que buscar otra fórmula que me necesite, o que más bien que me ayude a encontrar ese preciso tiempo en el que llega a su punto de arriba, el punto más alto. ¿Ok? Bueno. Por ahí tengo otra fórmula que dice que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Estas fórmulas ya las tienen ustedes, ¿sale? Entonces aquí voy a analizar, ¿no? Bueno, esta fórmula también puede servir para encontrar tiempo, tiene tiempo. Nada más voy a ver si tengo todo lo demás, a ver si me sirve. ¿Ok? Bueno. Tengo velocidad inicial en y, sí, aquí está, es de 12.03 metros sobre segundo. Tengo gravedad, sí, también. Tiempo, no lo tengo, es el que busco. Tengo este valor de aquí, la velocidad final. ¿Tengo? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí lo tengo, ¿sale? Aquí en mi punto más alto, justo aquí, ¿qué dijimos que pasa con la velocidad? ¿Ok? La velocidad final o la velocidad en y en ese punto es de 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justo en ese punto, en ese momento, deja de moverse verticalmente. Ya no sube y todavía no baja. Entonces, antes de que empiece a caer, justo en ese punto, cuando ya está en su altura máxima, su velocidad es 0, porque no sube ni baja. ¿Ok? Entonces, esta velocidad de aquí es 0. Entonces ya tengo todo. Nada más ocupo despejar para poder encontrar el tiempo. ¿Ok? Como despejo, ¿qué haría? ¿Qué está haciendo? Está sumando a pasar, restando, ¿no? Para el otro lado igual. Y 0. Del otro lado al igual. Menos g que le está haciendo a la t. Está multiplicando a pasar, dividiendo. ¿Sí? Está multiplicando a pasar, dividiendo. Entonces quería menos velocidad inicial, en y sobre menos gravedad igual a tiempo. ¿Ok? Vamos a seguirle para acá. Cambiar de color. ¿Okay? Entonces digo que tiempo es igual a menos velocidad inicial en y sobre menos gravedad. Si empiezo a sustituir, quedaría menos la velocidad inicial en y, dijimos que es de 13.03 12.03 metros sobre segundo entre menos 9.81 metros sobre segundo. ¿Ok? 12.03 entre 9.81. Tiempo es igual a entre menos más 1.22 metros sobre segundo. Todas las operaciones que vaya a hacer, compruébenlas ustedes. Si no, nada más me dejen aquí haciéndolo. Pónganle pausa, háganlo ustedes y ya le siguen, ¿no? Para que sepan de dónde están saliendo esas operaciones. Y si yo me llevo a equivocar, pues ahí me dicen, no, profe, se equivocó en el minuto tal. ¿Vale? Va. Entonces ahí está. Este es el tiempo en el que llega a su punto máximo, ¿sí? En el que llega aquí. En el que llega aquí, ese tiempo. Este tiempo que saqué de 1.22 es el tiempo en el que llega a su punto más alto. Entonces, ese tiempo me va a servir para poder sustituirle en esta fórmula. ¿Ok? Para poder encontrar ahora sí la altura que está ahí. ¿Sale? Bueno, vamos a crear otra. Bueno, entonces la fórmula que me va a ayudar a encontrar la altura máxima es y igual a y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ahora sí, ya tengo velocidad inicial tengo posición inicial en y, sí. Tengo velocidad inicial en y también.
¿Tengo el tiempo? Sí, tengo el tiempo, que es de tiempo igual a 1.22 segundos. También tengo la gravedad, sí, y el tiempo pues también. Entonces ahora sí puedo proceder a sustituir. Entonces puedo decir y es igual a la posición inicial en y, dijimos que es 0, más la velocidad inicial en y, dijimos que es 12.03 metros sobre segundo, por el tiempo, que es de 1.22 segundos. ¿Sí? ¿Dónde lo saqué? Aquí está, es este mero. El tiempo en el que llega a su punto más alto. Todo esto menos un medio de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por otra vez el tiempo, que es 1.22 segundos elevado al cuadrado. Ok, si lo hago por partes quedaría y igual a 0, pues lo voy quitando, de todos modos a 0. Entonces quedaría 12.03 por 1.22, es 14.67 segundos. Segundos se va a dar con entonces me quedan metros. Menos, voy empezando por elevar al cuadrado este término, 1.22 al cuadrado es igual a 1.48 segundos al cuadrado, ¿no? Porque es también el segundo, la unidad se eleva al cuadrado. ¿Vale? Bien. Entonces sería y igual a otra vez 14.67 metros menos 1.48 por 9.81 por 0.5 por un medio, son 7.25 segundos al cuadrado. Se van con segundos al cuadrado y me quedan metros. Ok, perfecto. Ahora sí, 14.67 menos 7.25 son 7.40. 7.42 metros. Ok, entonces voy a volver a hacer mi dibujito. Entonces ese balón, ok, hizo un movimiento algo así, ok, terminó. Voy a dibujar una línea, ok, como referencia al suelo. Entonces este balón llegó a una altura máxima de ¿cuánto? De 7.42 metros, ¿okay? En su trayectoria. Lo más alto que llegó a estar es a 7.42 metros. Bien. Bueno, entonces ya solucionamos el inciso A. Apenas. Entonces vamos creando otra tabla. Bien. El inciso B me pide sacar el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo, el tiempo de trayectoria, todo completo, ¿no? Entonces otra vez, si este es mi balón, ¿okay? Esta es mi trayectoria. Ay, está muy fea. Supongamos, ¿no? Ahí está ya. Ok, yo necesito lo que me está pidiendo en el inciso B, que es el tiempo de trayectoria. Le voy a poner
el tiempo que pues dura todo su movimiento. Entonces, ¿cuál es el tiempo que voy hasta qué posición voy a determinar el tiempo? Pues sería hasta acá, ¿no? Hasta donde vuelve a caer en el suelo. Hasta aquí, donde la posición final sea X y donde Y final, ¿qué valor tenga? 0, ¿no? Porque acuérdense que si este es el plano, bueno, me sale un poquito mal, ¿no? Pero este es el plano y este de acá es el origen. Aquí, en este punto, en el puro punto del origen, Y es ¿qué? 0, ¿no? Entonces, aquí, cuando vuelve a caer al suelo, ¿sí? Entonces su Y final va a ser igual a la Y inicial. ¿Ok? Porque donde cae en el mismo eje. En el mismo eje de salida vuelve a caer, ¿sí? Del suelo vuelve a caer al suelo. ¿Ok? Entonces, en su trayectoria final ya todo completo, la Y final es igual a la Y inicial. ¿Ok? Siempre y cuando caiga en el mismo eje que donde salió. Entonces, ese punto es importante porque eso nos va a servir para poder encontrar ese tiempo. ¿Ok? Bueno, el tiempo que sacamos aquí, este tiempo acá, este tiempo que sacamos es el tiempo que dura en llegar a la mitad de la parábola, ¿no? Hasta su altura máxima. Entonces podemos deducir que entonces al final de la parábola pues va a ser el doble, ¿no? Porque si aquí es la mitad, pues acá es completo, entonces sería el doble del tiempo, ¿no? Hizo 1.22 segundos en llegar acá y entonces va a ser otros 1.22 segundos en llegar hasta el suelo. Teóricamente eso es correcto, ¿sí? Pero recuerden que tenemos pues la resistencia al aire, la rotación del balón, si cambia su trayectoria, etcétera. Bueno, pero sin ignorando esos factores, que es lo que estamos haciendo ahorita en el problema, entonces sí aplica, sí, es el doble, ¿ok? Pero en dado caso de que no sepamos, de que queramos saber un poquito más por qué es el doble, a qué se debe, sí hay una razón matemática para que eso pase. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Okay? Además de que esto también nos sirve, por ejemplo, cuando esto no se cumple, cuando esto de aquí no se cumple, cuando son diferentes, ¿ok? Que puede ser el caso de que el balón fue arrojado, por ejemplo, en una subida, en lo alto de una subida, y el balón cayó hasta abajo, ¿no? Entonces ahí hay un cambio de alturas, no cae en el mismo eje, cae más abajo. Entonces cuando se cumple eso de que la Y inicial y la Y final al final de la trayectoria son diferentes, esto que les voy a explicar nos va a sacar del apuro, ¿sí? Porque ya no va a ser el doble, va a ser más, ¿no? Porque es más altura la que recorre, ya no es la misma que la que subió hasta su punto máximo. Entonces ahora vamos a utilizar una de las mismas fórmulas que acabamos de utilizar, pero van a ver un pequeño detallito ahí interesante. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esto de aquí. La fórmula que me va a servir para poder encontrar ese tiempo de trayectoria, ese tiempo final o el tiempo total que hace todo el movimiento, ¿okay? va a estar dada por esta fórmula de aquí. Y igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos el medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Bien. Conozco estos dos, ¿no? Yo sé que pues mi posición inicial en Y y mi inicial van a ser 0. Que recuerden que en este movimiento él sale del suelo y cae en el suelo otra vez. Entonces quiere decir que mi posición inicial en Y y mi posición final en Y es la misma, que sería 0.
¿Okay? Entonces yo sé que estos dos son 0. Y velocidad inicial en y ya la tengo. Es dijimos que es 12.03 metros sobre segundo. El tiempo, bueno, es el que voy a buscar, que tengo que encontrar. Este tiempo acá. Y gravedad también. ¿Ven? Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar para poder encontrar el tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ven de diferente ahí? ¿Qué está raro? ¿Sí? Aquí tenemos algo raro, que es que tenemos dos t's con grados diferentes, que no vamos a poder despejarla así nada más porque sí. Y no, nada más es de mandar todo para el otro lado del igual, porque esos no las podemos, tenemos conflicto ahí, no se puede de esa forma. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a regresarnos un poquito a álgebra y vamos a recordar una de las formas para solucionar este tipo de ecuaciones, porque si se fijan, voy a acomodar un poquito más para que tengan una idea de qué tipo de ecuaciones. Si la acomodo así, medio de la gravedad para el tiempo al cuadrado, más velocidad inicial en y por tiempo, más 0 igual a 0. ¿Qué? Bien, ¿se fijan? ¿Qué tipo de ecuación es esto? Es una ecuación de segundo grado. ¿Y cómo la solucionamos? Con la fórmula general. ¿Se acuerdan de cuál es la fórmula general? No se preocupen, si no se la saben de memoria, para eso tenemos Google. ¿Ok? Yo más o menos me acuerdo. Tampoco me acuerdo al 100%, porque luego mi memoria me falla. ¿Ok? Bien. Pero pues ahí la tenemos. Ok. La fórmula general dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a c sobre 2a. ¿Ok? Bien. Entonces, yo puedo decir que nada más hay que identificar términos, ¿no? Entonces, aquí están mis términos. El término de A corresponde al término que tiene la variable con mayor potencia, que sería esta de aquí. Entonces sería aquí A. ¿Okay? El que sigue, pues es el que sigue con mayor potencia, que sería este acá. Y este sería B. Y el C pues siempre va a ser la constante, ¿no? Que sería esta acá. ¿Sale? Entonces ya tengo mis valores. Tengo que A es este valor, B es este de acá. Ponle con todo y el signo. Este de acá y C pues es este de aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Nada más sustituir en la fórmula. Solo que ahora ya no se llama X. Ahora ya la voy a utilizar para sacar T. ¿Va? Ahora sí. Sí. Entonces voy a poner otra vez aquí la fórmula. Era menos 1 medio g t al cuadrado más velocidad inicial en y por tiempo más 0. ¿Okay? Y la fórmula general era t igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Okay?
Otra vez dijimos que este término es A, este término es B y este término es C. Entonces ahora sí, toca sustituir en la fórmula. T igual a menos B, que es velocidad inicial por Y, ¿sale? Más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, velocidad inicial en Y al cuadrado, menos 4 por A, que es menos 1/2 de gravedad, ¿okay? Por ¿cuánto equivale C? 0. Entre 2 por menos 1/2 de G. ¿Ok? Bien. 0 por lo que sea. ¿Ok? Va a ser 0. Entonces todo este término aquí se hace 0. ¿Sí? Porque 0 por 4, 0. Por menos 1/2, 0. Por la gravedad, 0. ¿No? Entonces se va. Entonces me va quedando algo así. Tiempo es igual a menos BY inicial más menos raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por 1/2 es 1. Hagan sus calculadoras, bueno, menos 1. Ok, hagan sus calculadoras. Pero 2 por 1/2 es como si dijera 2 entre 2 es 1. Entonces queda menos 1 por gravedad, pues menos gravedad, ¿no? Quedaría algo así. Otra cosa que se van a anular es la raíz cuadrada, porque estoy sacando la raíz cuadrada a un número elevado al cuadrado. Automáticamente se eliminan estos dos. ¿Sí? Si quieren, háganlo. El valor de BY inicial es de 12.03. Elévenlo al cuadrado, es 144.72. ¿Ok? ¿Ya lo hicieron? Ahora saquen la raíz cuadrada y da lo mismo, 12.03, ¿no? Es como si nunca hubieran hecho nunca lo hubieran elevado al cuadrado, porque se eliminan. Acuérdense que son a operaciones opuestas. Es como si es como lo que pasó con el 2. Estás multiplicando por un número que se está dividiendo también por con el mismo número que se está multiplicando. Se están como eliminando las operaciones. Contradiciendo las operaciones. ¿Okay? Bueno, entonces, ya sabiendo esto, la fórmula queda de la siguiente fórmula. T igual a menos velocidad inicial de Y más menos velocidad inicial en Y sobre menos G. ¿Okay? Entonces, como sabemos, la fórmula general me sirve para encontrar dos valores, ¿no? Porque como es cuadrático, pues tanto puede ser positivo como puede ser negativo el valor. ¿Okay? Solamente porque para nuestro fin, pues no existe en tiempos negativos. Entonces, si sale un negativo o pues un 0, pues sí, pues no es ese resultado es posible dada la función, pero no es relevante, porque pues para empezar el tiempo 0 es cuando inicia el movimiento y ahí no me interesa, y me interesa ver cuándo termina el movimiento. Entonces no sería. Entonces a fuerzas tendría que ser o el positivo o el que sea más de 0, ¿no? Entonces ahí va. De esta fórmula de aquí, salen dos, ¿no? Porque por esto de acá sale, voy a poner en otro color, sale tiempo igual a menos velocidad inicial en Y más velocidad inicial en Y sobre menos G, que sería el tiempo 1, y el tiempo 2 sería menos velocidad inicial en Y menos velocidad inicial menos velocidad inicial en Y sobre menos G. ¿Ok? Tengo estas dos fórmulas. Ahora, solo de una de esos dos valores es el correcto. Si quieren, pueden sustituir cada uno y van a ver cuál es el correcto. Pero yo de una vez les voy a decir que este de acá
no es. ¿Por qué? Porque estoy diciendo menos velocidad inicial más velocidad inicial. Estoy diciendo que se suman, ¿no? Y si este es 13.03 y este también es 13.03, entonces sería menos 13.03 más 13.03, entonces se están eliminando, ¿no? Se están restando. ¿Sí? Háganlo en su calculadora. Entonces, para empezar, arriba va a quedar 0 y 0 entre lo que sea, pues va a dar 0. Entonces, tiempo 1 no va a ser mi respuesta. La que va a ser mi respuesta va a ser esta de aquí. ¿Sale? Vamos a hacerla de este lado. ¿Sí? Entonces queda tiempo es igual a menos velocidad inicial al cuadrado, que diga menos velocidad inicial sobre menos gravedad. Ok, si voy sustituyendo, me quedaría menos 12.03 metros sobre segundo menos 12.03 metros sobre segundo, ¿sí? Velocidad inicial. Si no se acuerdan cuál es la velocidad inicial, acá está. Es esta vereta aquí. ¿Ok? 12 menos entre menos 9.81, que es la gravedad, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces queda menos más menos es una suma, pero se queda con el signo negativo. 12.03 más 12.03 son 24.06 metros sobre segundo entre menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Metros con metros se van, este segundo se va a ir con uno de estos, me quedan segundos. Entonces sería 24.06 entre 9.81 y son 2.45 segundos. Menos entre menos, más. Listo. Ya quedó. Es el tiempo en el que dura toda la parábola. ¿Sí? Ok, quiere decir, bueno, aquí está el baloncito. Ok, si esta es mi trayectoria. Ok. El tiempo que tarda en hacer todo esto, ¿okay? Desde que sale es de 2.45 segundos. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuánto tiempo era el que llegaba aquí a su altura máxima? Era el tiempo que llegaba a esa altura. Le voy a poner tiempo de altura máxima. ¿Okay? Era de 1.22, ¿no? Segundos. ¿Ok? 1.22 de su origen hasta la mitad de la parábola. ¿Se fijan? El tiempo final en el que tardó toda la trayectoria es 2.45, es el doble de 1.22, ¿sí? ¿Se fijan? Nada más que, pues, acuérdense que utilizamos dos decimales, entonces por decimales es que acá nos quedó 2.45 y no nos, a lo mejor por una milésima no nos da, pero prácticamente es el doble. ¿Sale? Entonces, este es el modelo matemático de por qué es el doble. Pero les estoy enseñando esta forma por lo que les dije al principio. ¿Ok? Porque va a haber ocasiones en que esta de aquí, esta igualdad no se cumpla. ¿Ok? Entonces, cuando no se cumpla, de todos sigan estos mismos pasos y van a tener un buen resultado, un resultado que sí aplique. ¿Okay? Mientras sí se cumpla esa igualdad, el que sea el doble del tiempo de subida a su altura máxima para completar toda la parábola, sí es válido. Bueno. Y ese es el inciso B. Uy, nos faltan 3 más. ¿Ok? El siguiente punto dice que es el tiempo, el inciso C es a qué distancia
va a qué distancia golpea el suelo, ¿sí? Entonces sería, otra vez dibujo mi balón. Un poquito más para acá. Ok, mi balón. Ay, qué feo parábola. Ok. Necesito saber esta posición de acá. ¿Ok? ¿Cuál es el alcance de ese movimiento en X? Sí, yo sé que esta es mi posición inicial en X. Necesito saber esta de acá. ¿Sale? Entonces, pues nada más hay una fórmula que me puede ayudar para encontrar esa X, ¿no? Yo sé que X es igual a X0 más la velocidad en X inicial por el tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿tengo posición inicial en X? Sí, es 0. ¿Tengo la velocidad inicial en X? Sí, por acá la calculé. Aquí está. Es esta de acá, 15.97. Entonces, nada más me falta el tiempo. Me faltará, ya lo tengo. De hecho, lo acabo de sacar, ¿no? Porque si me pide sacar el final de la trayectoria, la posición final en X de ese movimiento, pues entonces necesito el tiempo final, el tiempo que va a llegar a ese punto. Entonces ese tiempo ya lo calculé justo aquí, ¿sí? Este mero de aquí. Eso. ¿Okay? Entonces ese es el tiempo que voy a utilizar para poder calcular esa X. Entonces tengo todo, ¿no? Tengo posición inicial en X, tengo la velocidad inicial en X y también tengo el tiempo. Entonces solamente voy a sustituir. Entonces X es igual a la posición inicial en X, que es 0, más la velocidad inicial en X, que dijimos es de 15.97. 15.97 metros por segundo por el tiempo, que dijimos es de 2.45 segundos. ¿Okay? 2.45 segundos. ¿Sale? Entonces sería X igual a 0, pues 0, pues 0. 15.97 por 2.45 es igual a 39.12 segundos. Se va con este segundo y me quedan metros y ya quedó. ¿Sí? Entonces esa distancia que estoy buscando distancia en X del inciso C es de 39.2, es el alcance que llegó a tener ese balón. ¿Va? Muy bien, eso fue más fácil porque por lo demás ya lo tenía, ¿no? El inciso D y el inciso E son más fáciles de lo que creen. ¿Ok? Entonces necesito otra lámina. El inciso D, me pide que saber o identificar el vector velocidad en altura máxima. Ok, voy a hacer otra vez mi dibujito. Voy a hacer un poquito más grande esta vez. Ok, voy a tratar de dibujar lo más bonito que se pueda. Ok, bien. Dijimos que en su altura máxima, ¿qué pasaba? Aquí en altura máxima, ¿qué sucede? Bueno, sucede que, pues, como llega a su altura más alta, lo más alto que puede llegar, ya no puede subir más. Entonces, pero tampoco baja. Entonces llega un momento, pero es un momento chiquitito en como que se detiene en Y, en su movimiento vertical. El movimiento vertical ya no sube ni baja. Y llega un punto en el que ya no sube ni más baja. Solo un pequeño instante para después volver a caer. Bueno, no volver a caer, para después caer, ¿no? Entonces dijimos que aquí hay una velocidad en Y, ¿es de cuánto? 0, ¿no? Pero
Bueno, me está pidiendo entonces el vector velocidad en la altura máxima. Bueno, pues el vector velocidad en Y es 0. Pero acuérdense que hay dos vectores. Tenemos en Y y en X también. Entonces en X, la velocidad en X, en ese punto de cuánto es. ¿Ok? ¿Se recuerdan que les dije que en X, qué pasa con los vectores de velocidad? Con las velocidades son la misma. ¿Ok? Acuérdense que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X, porque es constante. Ay, qué fea ahí. Es constante. Entonces, ¿cuál sería el valor de X? ¿Cuál sería el valor de la velocidad en X en ese punto? Porque si no tiene velocidad en Y, porque no se mueve verticalmente, pero horizontal se sigue está moviendo. Entonces, se está moviendo con una velocidad en X. ¿Cuál es esa velocidad? Si yo sé que es constante en todo el punto de la trayectoria, la velocidad en X es constante, entonces yo sé que mi velocidad inicial en X es de 15.97 metros sobre segundo, ¿no? Lo tenemos aquí. Está. 15.97 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, si aquí mi velocidad inicial en X es de 15.97, yo sé que mi velocidad en X es la misma para toda la trayectoria, es constante. Entonces, en este punto de acá, en altura máxima, la velocidad en X es de 15.97 metros sobre segundo. Ok, entonces ese es el inciso E. Inciso D sería inciso D sería velocidad en X de ese punto en su altura máxima es de 15.97 metros sobre segundo. ¿Ok? Bien. Ahora, para el inciso E, que es la aceleración, igual en el punto más alto, en la altura máxima, ¿okay? Va a pasar lo mismo. ¿Okay? Yo tengo mi balón, perdón. Ahorita. Logan quiere dibujar. Ahorita. En la altura máxima, otra vez, en su punto más alto, ¿ok? Dijimos que ¿qué? Bueno, que la velocidad en Y es 0. ¿Cero qué? Y su velocidad en X es de 15.97 metros por segundo. Me está pidiendo nada más saber o definir cuál es la aceleración en su altura máxima. Okay, yo sé que en X no hay aceleración, ¿no? ¿Por qué? Porque es constante su velocidad. No hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Entonces, pues, una aceleración en X, pues, de 0. Entonces no hay aceleración en X. Entonces a fuerzas tiene que ser en Y, ¿no? ¿Y qué dijimos de la aceleración en Y? Que es la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y como es constante la gravedad, en cualquier punto de la trayectoria va a ser la misma, siempre mientras esté moviendo verticalmente, ¿no? Hay una aceleración que es la de la gravedad, que es 9.81. Entonces esa es mi respuesta. Ese vector de la aceleración en la altura máxima es la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Eso fue todo.